Definitivamente no es buen momento para ser fan de Xbox. Después de los despidos masivos en sus estudios, los incrementos de precios de sus consolas, de Game Pass y de sus juegos, el abandono de la idea de tener títulos exclusivos, las bajas ventas y la desaparición de Xbox de diversas cadenas comerciales, los rumores de la desaparición de la marca Xbox han cundido en todo Internet, mientras sus seguidores están perdiendo la fe en ella. Microsoft intentó calmar las aguas esta semana, declarando que siguen invirtiendo activamente en futuras consolas y dispositivos propios, diseñados, desarrollados y fabricados por Xbox, y recordando que tienen un acuerdo con AMD, como si eso fuera alguna garantía. De manera similar, Microsoft decidió que los usuarios que no cancelen su actual suscripción a Game Pass no experimentarán el incremento de precio, únicamente los nuevos usuarios, pero es solamente en ciertas regiones. De cualquier manera, la comunidad siente que estas palabras y acciones son insuficientes, y además es necesario intentar verle sentido a la nueva estrategia de Microsoft. Primero, el rumor. La idea de que la marca Xbox desaparezca y se convierta en Microsoft Gaming regresó con fuerza al discurso de las redes sociales tras los eventos mencionados, y diversos creadores de contenido sugieren que Xbox se acabó. Por ejemplo, el reseñista y comentador independiente Synth Potato, que se precia de ser amigo de filtradores y de gente importante, escribió el siguiente tweet: "Nos llegaron rumores creíbles de que una consola de Xbox de nueva generación podría no llegar a existir, según el filtrador SneakerSO. Según se informa, Microsoft planea eliminar las cosas y apostar por una plataforma completamente independiente, siendo xCloud la única plataforma para Xbox. Esperaba que esto sucediera, pero no tan pronto. Xbox podría estar acabada". ¿Quién es el mencionado SneakerSO? Se trata de un insider extremadamente confiable que ha predicho temas como los despidos masivos, el hecho de que Microsoft iba a abandonar gradualmente las exclusivas y mucho más. En concreto, y según los últimos reportes, SneakerSO ha hecho las siguientes predicciones en respuesta a la reciente crisis de Microsoft: que viene otra oleada de despidos masivos a inicios de 2026, que el siguiente hardware de Microsoft está en la cuerda floja y no va a aparecer el siguiente año, que más minoristas aparte de Costco dejarán de vender Xbox, que Call of Duty no estaba dando resultados financieros en Game Pass, que el futuro de Microsoft será un third party que publique software gracias a sus propiedades altamente lucrativas como Minecraft, Call of Duty, Candy Crush, World of Warcraft y Forza, que el objetivo prioritario de Microsoft es desarrollar servicios de juego en la nube, que Game Pass aumentará más de precio y se convertirá en una suscripción obligatoria de acceso, que Microsoft busca priorizar lanzar software en la mayor cantidad de plataformas y mercados posibles, y que los fabricantes de equipo original, AMD y otros, podrían terminar fabricando todo el hardware para Xbox, aunque el declive de la marca podría impedir que alguien quiera hacerlo. El conjunto de todos estos rumores indicaría un cambio radical de la visión de la marca. Si nos damos cuenta, en realidad la mayoría de ellos son simples repeticiones e intensificaciones de la estrategia real y palpable de Microsoft. Sí, la que ya está en marcha. Así que vale la pena comentar al respecto de una manera realista. En concreto, aunque por ahora Microsoft jura que Xbox no desaparecerá, es claro que le urge que Xbox sea rentable y que deje de ser una consola subsidiada y una división subsidiada. Es decir, se acabó la vieja estrategia de vender consolas a precios rebajados con la esperanza de que la tasa de adopción sea adecuada y el software recupere la inversión de vender consolas a un precio menor que el que implica su fabricación. Esa estrategia era posible en tiempos de abundancia, pero ahora es tiempo de despertar a la realidad y de intentar sacar dinero hasta de abajo de las piedras. En efecto, incluso software como Call of Duty no pudo cargar solo el peso de Game Pass. Es hora de hacer cosas más rentables y sustentables. Además, dados los resultados de la investigación antimonopolio de la Comisión Federal de Comercio, que casi arruina la compra de Activision Blizzard e impidió directamente hacer de Call of Duty un exclusivo, Microsoft, que ha gastado sumas billonarias en adquirir una red de estudios, está orillándose cada vez más a ser un third party enfocado en el software. La idea de que toda pantalla es un Xbox va en ese sentido. No se siente una cancelación o desaparición de Xbox, pero sí un alejamiento gradual. Ahora bien, aunque ciertamente Microsoft ha cumplido sus promesas, la situación simplemente está en evolución constante, y es posible que, si sigue deteriorándose, el destino de Xbox como hardware esté sellado.
En efecto, como lo sugiere el usuario Red Swirl de Resetera, quizá el propósito de Microsoft es salvar a Xbox al consolidarlo con Windows o al distribuirlo, por así decirlo, entre múltiples plataformas. Si lo piensas, lo que Microsoft quizá esté a punto de hacer es salvar lo que queda de Xbox fusionándolo con su plataforma más exitosa, Windows. Windows es la puerta de entrada más efectiva a los juegos no móviles en regiones fuera de los mercados tradicionales de consolas. Incluso considerando el dominio de Valve en las ventas de juegos de PC, los juegos más populares para PC no están en Steam. Piensa en Minecraft, Roblox, League, juegos de MiHoYo, Valorant, etc. Además, los juegos son, honestamente, una de las últimas razones por las que la gente usa Windows, la cual probablemente sea una de las principales razones del cambio. Consideramos a SteamOS y Proton una gran amenaza para los juegos de Windows. En este sentido, otro usuario del mismo foro comenta: se centrarán en ser una de las editoriales más grandes del mercado, y el negocio del hardware será una parte menor o menos esencial del negocio. La guerra de las consolas ha terminado para ellos. Sus juegos estarán disponibles para la mayoría de las plataformas o en todas ellas de alguna manera. Esa es su estrategia para el futuro. Están en pleno cambio de rumbo para centrarse únicamente en garantizar que sus estudios puedan llegar a jugadores de todo el mundo en lugar de operar un ecosistema exclusivo. Mientras la gente juegue Call of Duty, Minecraft, World of Warcraft, Candy Crush, Diablo, Forza Horizon, etc. en algún lugar, no les importará dónde esté ese lugar en concreto. Finalmente citamos a la apreciación del usuario Iwao, que es emblemática de la profunda crisis que vive la marca Xbox. Sinceramente, no hay nada que hacer. La marca Xbox se está deteriorando rápidamente. Existe la sensación de que todas estas recientes decisiones destructivas no son meteduras de pata, sino que se tomaron con un propósito, y ninguno de los ejecutivos puede impedir lo que está sucediendo. La cultura de Microsoft está destrozada, y la gente tiene poca paciencia con sus relaciones públicas. Como editor, Microsoft probablemente prosperará, pero la marca Xbox no volverá. Así es, el problema no es tanto la estrategia comercial de Microsoft, que tiene sentido, sino el futuro de la marca Xbox. Nadie desea un duopolio Sony-Nintendo, en especial porque estas compañías no compiten directamente, lo cual implicaría que Sony sería el fabricante único de videojuegos de consola de alto desempeño. La situación llevaría naturalmente a abusos. Quizás Sony quiera implementar las políticas que tantas críticas le valieron a Don Matrick en tiempos de Xbox One y que terminaron por desecharse. Es decir, el fin de la marca Xbox no es algo bueno para los gamers y podría ser el inicio de una época oscura, marcada por un Sony que tendría solamente un obstáculo llamado Nintendo. Al mismo tiempo, la situación siempre fue clara. En el mercado de los videojuegos, 3 son multitud. La tercera consola siempre acaba expulsada del mercado, como le pasó a Atari en 1996 con el Jaguar y a Sega en 2001 con el Dreamcast. Pensando en eso, es muy posible que Microsoft se una a la lista en 2026 o 2027. La lógica casi lo dicta. La mitad del mercado es Nintendo, empresa enfocada en juegos para todo público y en consolas de bajo poder, pero alto poder lúdico y originalidad, mientras que la otra mitad, disputada entre Sony y Microsoft, siempre se caracterizó por una competencia extremadamente desigual que tarde o temprano acabaría en desgracia para una de las partes. Microsoft lo sabe y por eso está aplicando todas estas medidas de transformación que, efectivamente, pueden acabar por ser el fin de Xbox. ¿Desaparecerá Xbox? Nosotros creemos que sí, o que su límite será una generación más. El renacimiento de la marca parece imposible en estos momentos. Microsoft se está preparando para un futuro sin Xbox o para uno en el que Xbox tenga un papel mucho menos prominente en su estrategia para el mercado de videojuegos. Su destino natural está como Microsoft Gaming, con la PC y con la utilización de su fuerte catálogo de videojuegos para dar rentabilidad a la marca. Pero el Xbox que conocemos está en un riesgo real de desaparecer. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Xbox desaparecerá? No olvides darnos like, comentar y suscribirte para el mejor comentario sobre videojuegos solo aquí en Level Up. Nos vemos.